Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Jesús, a ti que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, el único Salvador. Exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, alabamos tu nombre, Jesús, y proclamamos que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual pueda haber salvación más que tu nombre, Jesús. En tu nombre hay salvación, en tu nombre hay libertad, sanación, en tu nombre hay poder, Jesús. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Jesús, alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre. Proclamamos en esta noche que tuyo es el reino, el poder y la gloria. En nuestras vidas tuyo es el reino, el poder y la gloria. En cada lugar donde nos encontramos reunidos, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Que cada habitación, cada casa, cada lugar se llene de la unción, de la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena cada lugar, cada habitación, nuestros corazones, con tu presencia, con tu poder, con tu unción. Y aleja toda perturbación en torno nuestro, interior. Espíritu Santo, ven en ayuda de nuestra debilidad y ayúdanos a orar como conviene. Tú que eres ese intercesor interior que mora en nosotros, nos abrimos a ti para que tú nos sumerjas en el corazón del Padre, en el querer del Padre, en el corazón de Jesús. Sí, Espíritu Santo, nos abrimos a ti. Llénalo todo, inúndalo todo, envuélvelo todo. Abrázalo todo, Espíritu Santo, y a todos aquí reunidos, en el nombre de Jesús. Renuévalo todo. Santifícanos. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, da vida, da vida, da vida, da vida interior, vida espiritual, también vida física. Ahí donde faltan fuerzas, paz, alegría, luz, sanación, libertad, Espíritu Santo, hazlo como solo tú puedes y sabes hacerlo en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Gloria a Rabba. Gloria a Rabba. Santo, santo, santo eres. Aquí estamos, Señor, queriendo ser colaboradores tuyos en esta misión tuya que continúa como intercesor, como único mediador entre Dios y los hombres. Aquí estamos para ofrecerte nuestra vida, nuestro tiempo. Jesús, Jesús. Aquí estamos con todas nuestras miserias, debilidades y pecados, carencias, pero aquí estamos dispuestos. Soy tuyo, somos tuyos. Y dile, Jesús, soy tuyo, somos tuyos. Aquí estoy, manifiesta tu fuerza en mi debilidad, y que mi vida sea una ofrenda viva para tu gloria,
para la salvación de las almas. Alabado sea Jesucristo. Santo es su nombre. Y damos toda la gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hemos llamado a este taller Interceder para salvar almas. No es un nombre antojadizo, sino que precisamente es un taller concreto, específico, con una línea temática. Hay mucho que podemos trabajar en el área de la intercesión. Y acá en Proyecto Timoteo iremos compartiendo algunos talleres sobre intercesión en diversas líneas temáticas y aplicaciones en el ministerio, en este ministerio tan necesario, tan poderoso como es la intercesión. De manera que todos los que estamos acá estamos involucrados con la intercesión, sea en un ministerio, en un grupo, en un movimiento, o quizás no directamente en un ministerio de intercesión, pero muchos de los que están acá sienten el llamado a la intercesión. Y aquí de seguro que también pueden haber personas que desde su casa siempre han vivido la intercesión como algo cotidiano. Hay como intercesores, intercesoras, no me atrevo a decir como natas, ¿no? Sobre todo las madres. Mi madre es una mujer que nunca ha sido mucho de estar en grupos, en movimientos, de reuniones, de encuentros, sí de Eucaristía y del Santo Rosario y de una intercesión muy interesante, muy constante, que la he podido ver durante toda mi vida en casa. Y todos nos hemos visto bendecidos, beneficiados por la oración de alguien o de algunos en favor nuestro. ¿Sí o no? Y de seguro que también muchos han sido bendecidos, beneficiados a través de nuestra oración. La intercesión es determinante en la misión de la salvación de las almas. Este taller se llama Interceder para la salvación de las almas. Y la salvación de las almas es la meta. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, la meta de nuestra fe es la salvación del alma. Pero aquí Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, también lo dice no meramente en un plano personal, la salvación de mi alma, sí que es lo que debemos procurar, caminar hacia la vida eterna, pero dice 1 Pedro 1:9, y alcancen la meta de vuestra fe, la salvación de las almas, la salvación de las almas, en plural, porque la fe no es un asunto que nos aísla, que no nos compromete. Estamos llamados a evangelizar. Estamos llamados a, como dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13, creí, por eso hablé. También nosotros creemos, por eso hablamos, escribe San Pablo. La meta del servicio, de la evangelización, es la salvación de las almas. Salvar almas. Y dice Santiago
en el capítulo 4, versículo 20, la epístola de Santiago, que sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma también de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Viene esta promesa en la palabra de Dios: quien salva un alma, quien es instrumento de salvación, aunque sea para un alma, dice Santiago, salvará la propia de la muerte y cubrirá multitud de pecados. La meta de nuestra fe es la salvación del alma y la salvación de las almas. Porque quien vive su fe, una fe viva, pues evangeliza. Evangeliza. Y evangelizar no es otra cosa que buscar la salvación. La salvación. Que se encuentren con el Salvador, la salvación de las almas. De manera que cada intercesor es un guerrero en combate del ejército del Señor contra enemigos que luchan con insistencia para perdición de las almas. Recordemos la oración en la iglesia a San Miguel Arcángel, que precisamente pidiendo su intercesión, decimos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica, y pedimos que San Miguel Arcángel, y sigue diciendo la oración, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Esta dimensión de batalla espiritual, que después hablaremos como en la tercera, cuarta sesión de este taller, sobre este combate por la salvación de las almas. Esta dimensión de batalla espiritual no puede ser ignorada por el intercesor. Hay una batalla. El enemigo que quiere la perdición de las almas. Y Jesús, el Señor, pues que ha venido para salvarnos y para la salvación de las almas. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna, la salvación. Juan 3, 16. Hay un combate. Y es importante tener claro como intercesores, sí, que tenemos un enemigo y enemigos del alma y de la salvación de las almas, pero un enemigo que no podemos, sí, subestimar ni jugar con el demonio, pero debemos tener claro que fue vencido por la muerte y la resurrección de Jesús. Eso tiene que quedar claro. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios 15:57, gracias sean dadas a Dios Padre, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que tener claro que es más grande, como dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 4, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto a manera de introducción. El tema de hoy, tema 1,
se llama la intercesión en la economía de la salvación. Ese es el tema. Tema 1. La intercesión en la economía de la salvación. Ya explicaremos este término, economía de la salvación, que está en la enseñanza de la iglesia y en el magisterio de la iglesia, que tiene todo un sentido y un propósito. La intercesión en la economía de la salvación es el tema de hoy, después de esta breve como introducción que he hecho, este preámbulo. Y al hablar de la intercesión en la economía de la salvación, tenemos que ir al principio de la historia. Y cuando hablo de ir al principio, pues tenemos que ir al Génesis, un momento. Y cuando vamos al Génesis, vemos a Dios que hace su obra creadora, maravillosa, hermosa, y Dios, dice Génesis 1:31, vio que todo lo que había hecho era bueno, hermoso, y aún más crea como coronación de la creación al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, dice Génesis capítulo 1, ahí mismo en versículos 26, 27. Y Dios crea todas las cosas, la creación, como algo hermoso, como algo bello, y al hombre y a la mujer como un ser perfecto. Ojo, como un ser perfecto al principio, con los dones que se llaman preternaturales, cuando no había pecado, la inmortalidad, no existía la muerte, el perfecto equilibrio interior en el hombre, en el ser humano, en el hombre y en la mujer. No había enfermedad. Y Dios crea al hombre y a la mujer como un ser perfecto, con el don de la creatividad, de la libertad, con la función de ser co-creador, es decir, el hombre, con todo lo que Dios le dio, debía continuar la construcción de el mundo creado por Dios. Recuerden que Dios le da autoridad al hombre sobre todo lo creado. Y le dice, multiplíquense, sean fecundos, pueblen la tierra. Dios todo lo hizo bien, mas el hombre rompió esa relación con Dios, y allá lo leeremos en el capítulo 3 del Génesis, niega a Dios, niega su amor, se niega a depender de aquel que lo creó, surgiendo así el pecado. Y el pecado en esencia es romper la relación con Dios. El hombre quiebra la relación con Dios, la relación consigo mismo, con los hermanos, con la naturaleza, con la creación, con la comunidad, reduciendo la convivencia en una confusión. Es lo que vemos más adelante en Babel. El hombre se aparta de Dios y del paraíso en el cual él lo creó. Pero Dios, en su amor inagotable, en su misericordia infinita, en su amor, promete la salvación. Y recordarán que le dice a la serpiente en Génesis 3:15, ese pequeño versículo que se conoce como el protoevangelio, el primer anuncio de salvación, es decir, como diciendo Dios, esto no se va a quedar así. El mal y la muerte no tendrán la última palabra. Y Dios en su amor promete la salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, al enemigo,
y uno de su descendencia te aplastará la cabeza. Por eso Dios, más adelante en la historia, escoge un pueblo y se le revela. Y esta revelación va siendo gradual, va siendo progresiva en la historia de la salvación. Quizás alguno aquí ha recibido un curso, ¿no? Un curso que se llama Historia de la Salvación, ¿eh? Y que recorre todas las etapas de la historia humana desde el principio. Y lo que quiere dar a entender es cómo Dios ha ido hablando al hombre, cómo se ha ido revelando, manifestando progresivamente después de la caída. Dios ha ido llevando a cabo su plan, su proyecto. Dios escoge un pueblo, se le revela, y esta revelación va siendo gradual, y esta revelación se realiza en la plenitud de los tiempos en la persona de Jesús. Y llegamos a Jesús. Llegamos a Jesús. Pasamos el Génesis y no voy a detenerme en cada etapa, ¿no? Podrán estudiar la historia de la salvación o después podemos dar un curso de historia de la salvación. Pero llegamos a la persona de Jesús, del quien nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 al 7, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, de la Inmaculada Virgen María, nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva, es decir, para que fuéramos hechos hijos de Dios, para que regresáramos a la presencia de Dios, a la casa del Padre. Versículo 6, la prueba de que sois hijos de Dios es que Él ha enviado a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, por voluntad de Dios. Y en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la Inmaculada Virgen María, nacido de mujer, dice Pablo en Gálatas 4:4. ¿Para qué? Pues para abrirnos el tiempo de plenitud, para que nosotros también fuéramos hechos en Él, con Él, y por Él, hijos de Dios, herederos de Dios. Jesús vino y nos abrió el cielo, de par en par. Y por eso dirá San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 13, por eso dirá San Pablo en Efesios 2:13, mas ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Y ahí mismo en ese capítulo 2, en el versículo 18, dice San Pablo, pues por Él, por Jesús, unos y otros, nosotros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Amén. Y acceso total. Y en este proceso de salvación consumado por Jesús, sobre todo en su pasión, muerte y resurrección, Cristo, Jesús, sobre todo, es intercesor. Él vino como mediador, tanto que se atrevió a decir, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Recuerdan? En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y leemos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, aquí en 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 8,
es un texto que todo intercesor tiene que conocer. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 8. Pero leo solamente el versículo 5 y 6, donde dice San Pablo respecto a Jesús, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, dice San Pablo, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Jesús es el intercesor por excelencia. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, señala San Pablo, hombre también, verdadero Dios y verdadero hombre. Él asumió nuestra naturaleza humana, inseparable, y porque se hizo hombre también, semejante en todos nosotros, menos en el pecado, dice Hebreos 4:15, por eso puede y es mediador, intercesor por excelencia, Salvador, nuestro Salvador, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Mire, por eso el ministerio y el servicio de intercesión es tan maravilloso, pero serio a la vez, porque nuestra intercesión es una participación, ojo, es una participación, colaboración en su intercesión por la salvación del mundo. Jesús no quiere que ninguno se pierda. Aquí mismo en 1 Timoteo, en el texto que acabamos de leer, si leen el versículo 4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Quiere que todos se salven, la salvación de las almas, y lleguen al conocimiento de la verdad, una verdad que más que algo es alguien, Jesucristo. Y Jesús no quiere que ninguno se pierda. Y esto él lo tenía bien claro. Por eso el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos 12 al 14, cuando Jesús habla y aquella parábola de la oveja perdida, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 12 y 14, dijo Jesús, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada, de la perdida? Y si llega a encontrarlas, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. Versículo 14. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Y Jesús sentía esa pasión por las almas, ese ardor para que ninguno de los pequeños del Padre se perdiera. Porque recuerden que Jesús diría, nos recuerda San Juan en el capítulo 4, versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del Padre y trabajar para la obra para la cual me ha enviado. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 17, ya les digo el versículo exacto, me gusta decir, tratar de decir las cosas exactas, en el capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo de San Juan, Juan 5, 17, mi Padre siempre está trabajando, y yo también, dice Jesús, y yo también, siempre.
siempre, siempre. Jesús no descansaba por la salvación de las almas. No descansaba. Y el intercesor, configurado con Jesús, debe sentir esta pasión. Debe sentir este peso en su corazón. La salvación de las almas. El profeta Samuel, en el Antiguo Testamento, voy a leer este versículo de Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Sucede algo interesante cuando ahí en el capítulo 12 del libro del profeta Samuel, Primera de Samuel, capítulo 12, les leo específicamente el versículo 23. Pero ahí en todo el contexto leerán que Samuel pues convoca a todo el pueblo de Israel y les dice: yo he atendido todo lo que ustedes me han pedido y he puesto un rey sobre ustedes. En adelante el rey marchará delante de ustedes. En cuanto a mí, he envejecido, me he encanecido, me he llenado de canas y mis hijos están entre ustedes. He andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Estoy leyendo el versículo 1, los primeros versículos del capítulo 12 de 1 Samuel. Y Samuel, pues dirige unas palabras al pueblo de Israel, diciéndoles: ahí tienen a su rey, ahí tienen a David. Yo ahora paso a un segundo plano. De hecho, así lo titula mi Biblia, el capítulo 12, 1 Samuel. Samuel pasa a segundo plano. Pero hay algo interesante. En el versículo 23, en los versículos finales, Samuel les indica: yo que he orado por ustedes, me dedicaré a orar por ustedes. Pero vean lo que dice Samuel en el versículo 23: por mi parte, lejos de mí pecar contra Dios, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Fíjense que Samuel llega a decir: por mi parte, lejos de mí pecar contra Dios, dejando de suplicar por ustedes, dejando de orar por ustedes, dejando de interceder por ustedes. O sea, Samuel consideraba pecado no orar por aquellos que le fueron confiados, el pueblo de Israel. Por mi parte, lejos de mí pecar contra Dios, dejando de orar por ustedes. Wow. No sé cuántos aquí tendrán responsabilidades directas en la iglesia con otras personas. ¿A qué me refiero? Aquí, personas que coordinan una comunidad, un ministerio, una parroquia, una diócesis, y ni qué decir si un país o algo más allá. Que Dios te acompañe. Porque tu primer responsabilidad, mi primer responsabilidad, es orar por aquellos que me han sido confiados, suplicar por ellos, interceder por ellos. Y Samuel sentía este peso, esta responsabilidad delante de Dios en su corazón, y por eso dice en 1 Samuel 12:23: por mi parte, lejos de mí pecar contra Dios, fallarle a Dios, dejando de suplicar por ustedes, dejando de orar por ustedes. El intercesor, sobre todo, tiene que sentir este peso en su corazón, esta responsabilidad de orar por los demás, por la salvación de las almas. Aquel que está en comunión con Dios siente lo que Dios siente. Y Dios desea
que todos sean salvados y que tengan paz en su interior. Entonces, la intercesión es tan importante en la economía de la salvación. Fíjense ustedes que cuando algo está por acontecer, Dios revela a sus siervos para que estos intercedan, para que lo que acontezca sea bueno, para que lo que acontezca sea para bien, sea para salvación, porque mucho de lo que acontece en el mundo, tengámoslo claro, no es porque Dios lo quiera. Dios sí está en todo y sobre todo, Él es el Señor de la creación. Pero recuerden que Dios crea al hombre y a la mujer con algo que se llama libertad, con algo que se llama capacidad de decidir. Y mucho de lo que sucede en el mundo, desde la entrada del pecado en el mundo, no es porque Dios lo quiera. El sufrimiento, la enfermedad, Dios no lo ha querido. Y mucho de lo que sucede en el mundo no es porque Dios lo quiera, sino como consecuencia, pues, del pecado, de las acciones del hombre. Como decía el cardenal Cantalamessa, el Viernes Santo del 2020, predicando al Papa, a los cardenales, el Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, y cuando estaba empezando esta pandemia, el cardenal, en aquel momento padre Raniero Cantalamessa, hoy ya cardenal, diría: Dios está a nuestro favor, no del virus. Como dando a entender, esto Dios no lo ha querido. Pero lo que sí hace Dios es intervenir, como dice Pablo en Romanos 8:28, en todas las cosas. Por lo demás sabemos que en todas las cosas Dios interviene para bien de los que le aman, de los que han sido llamados y elegidos según su designio. Romanos 8:28. Y Dios, siempre cuando está algo por acontecer, que Dios, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, que se anticipa, nos anticipa también. Quiere protegernos. Y por eso, cuando algo está por acontecer, Dios también se revela a sus siervos y dirá en muchos pasajes de la Escritura, pero dirá, por ejemplo, en el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, Dios no hace nada antes sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Y sobre todo, en la intercesión se da mucho este mover profético. Un intercesor realmente conectado con el Espíritu, con el corazón de Jesús, es alguien que va a sentir en su corazón muchas veces la carga que hay en el corazón de Jesús, el ardor por la salvación de las almas, la preocupación por la salvación de las almas, y después hablaremos de esta intercesión llamada intercesión profética, ¿no? De la cual ya hemos hablado en otros talleres, pero aquella intercesión en la cual en resumen, escuchamos al Señor. ¿Qué es aquello por lo cual tú quieres que oremos? ¿Qué es lo que hay en tu corazón, Jesús? ¿Por qué quieres tú que oremos? De manera que estamos hablando de interceder para eh, salvar almas. Sentimos en nuestro corazón el peso por la salvación de las almas. Hermanos, nuestra intercesión puede ser determinante para cambiar la historia, para salvar vidas, para salvar almas de la muerte, de la perdición eterna, de la condenación. Los santos sintieron esto en su corazón, este peso en su corazón. Y cuando hablemos de los santos, no pensemos que son, pues,
personas muy distintas a nosotros. De hecho, en la epístola de Santiago, cuando habla del profeta Elías, me encanta cómo lo dice en el capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17. ¿Recuerdan al profeta Elías? Aquel que hizo caer fuego del cielo, literalmente. Un hombre, un profeta, uno, pues el que representa a los profetas del Antiguo Testamento. Y dice Santiago 5, 17, que Elías era un hombre de igual condición que nosotros, dice Santiago. Era un hombre de igual condición que nosotros, un ser humano como tú y como yo, pero oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dice Santiago, y Elías era un hombre de igual condición que nosotros, pero un hombre de oración, de una intercesión poderosa, como diciendo Santiago, tú y yo podemos ser igual, y nuestra oración puede cambiar el curso de la historia en la vida de una persona, de un grupo de personas, de una nación, para la salvación de muchas almas, porque la oración ferviente del justo, dirá el versículo 16, el versículo de Santiago 5:16, tiene mucho poder. Mucho poder. Santiago 5:16. Recordemos un ejemplo de una santa, Santa Faustina, muy conocida. Santa Faustina, que es una intercesora maravillosa, y que en este tema de interceder para salvación de las almas, pues, ¿cómo no mencionarla, no? Todos los santos sintieron esto en su corazón. Pero Santa Faustina, a quien el Señor le revela su divina misericordia, el rosario de la divina misericordia, que es fruto de su intercesión y de la intercesión profética de Santa Faustina, de su apertura a lo que Dios le muestra. Escribe el 13 de septiembre de 1935. En la tarde, mientras estaba en mi celda, vi un ángel que venía a ejecutar la ira divina. El ángel vestía una deslumbrante túnica. Su cara tenía un brillo glorioso y había una nube bajo sus pies. De la nube salían relámpagos y estruendos y de sus manos salían rayos para caer en la tierra. Y Santa Faustina tiene esta visión. Cuando la ira divina iba a caer en un determinado lugar, que por ciertas razones no puedo mencionar su nombre, empecé a implorar al ángel que se detuviera por unos momentos para que el mundo hiciera penitencia. Pero mi petición en su presencia no sirvió de nada para apaciguar la ira divina. Entonces vi a la Santísima Trinidad. La grandeza de su majestad me conmovió profundamente y no me atreví a repetir mis ruegos. En ese preciso momento sentí en mi alma el poder de la gracia de Dios que vive en mí. Cuando tuve conciencia de su gracia, inmediatamente fui arrebatada al trono ante la presencia de Dios. Oh, qué grande es nuestro Señor y Dios, y qué incomprensible es su pureza. No intentaré describir su grandeza porque muy pronto lo veremos tal como es. Suplicándole a Dios me encuentro intercediendo, escribe Santa Faustina, por el mundo con palabras que llevo dentro de mí. Vi la impotencia del ángel. No podía llevar a cabo el castigo justo a causa de nuestros pecados. Jamás en mi vida había orado con tanto poder como lo hice en esa ocasión. Las palabras que supliqué a Dios son: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para la justificación de nuestros pecados y la justificación de todos los pecados del mundo, para el beneficio de su pasión dolorosa. Señor, ten misericordia de nosotros. Y Santa Faustina continuó: al día siguiente, cuando entré a la capilla, escuché estas palabras en mi interior
Cada vez que entres a la capilla, inmediatamente repite la oración que te enseñé ayer, el Rosario de la Divina Misericordia. Y en su diario, que es extenso, el diario de Santa Faustina, ella ha escrito tantas experiencias de intercesión, donde era guiada por el poder de Dios y donde ella sentía en su interior, sentía en su corazón, cada vez que el Señor le movía, cada vez que el Espíritu le movía, orar el peso de la salvación de las almas, de la salvación del mundo, y orar hasta que algo sucediera. Una regla de la intercesión es interceder hasta que algo suceda. Dios siempre habla, Dios siempre se manifiesta, Dios siempre actúa. Sentimos en nuestro corazón, como intercesores, ese ardor, ese compromiso, esa pasión por la salvación de las almas, ¿o no? No me responden, pero es muy fácil saber cuando eso no está en nuestro corazón, pues habrá indiferencia ante la necesidad de otros o ante la solicitud de otros. Habrá, digamos que cierta apatía o letargo para corresponder a las mociones del Espíritu, a lo que me mueva a orar o por quienes me mueva a orar. ¿Cuántas veces alguien te ha pedido oración y solo quedó con un dedito levantado en el WhatsApp? Pero ¿cuántas veces alguien ha solicitado nuestra oración y le hemos dicho, cuente con mi oración, y no lo hemos hecho? El intercesor tiene que sentir, tener el sentimiento, la pasión de Jesús por la salvación de las almas, aunque sea de una sola alma. Y en esto Dios nos va moviendo en el día a día. Sí, hacemos oraciones, hacemos prácticas, está bien, pero pidamos esta gracia. Y quien es un intercesor, que tiene claro que su intercesión es una participación en la intercesión de Jesús, cuya intención por excelencia es la salvación de las almas, no pierde la oportunidad para salvar un alma, para orar con intensidad. Cuidado, si hemos sido indiferentes ante la necesidad de alguien como intercesores, estamos fallando como intercesores. Uno recibe muchas solicitudes de oración. Eh, Hoy particularmente recibía una petición que me tocaba el corazón, ¿no? De un hermano que me escribía, me decía, mira, Francisco Javier, yo tengo 40 y tantos años, tengo una bebé como la tuya de la misma edad, ¿eh? Mi bebé tiene 1 año y 3 meses, ahora el 21 de diciembre, y pues he sufrido un infarto, estoy en el hospital y parece que el problema es grave y yo quiero ver crecer a mi niña. ¿Eh? Ora por mí. Y yo le decía, bueno, claro, cuenta con mi oración. Y
pues inmediatamente aquí donde me encontraba, en lo que estaba haciendo en la casa, me detenía un momento y oraba por este hermano. Le pedí al Señor y le pedimos y le pido que sane su corazón, que le restaure, que tenga misericordia, compasión, eh, como tuvo de Jairo para sanar a su hija, que tuviera compasión de él para que pueda ver crecer a su niña. Y cuando uno tiene pasión por las almas, hay una sana preocupación por las almas y por esa alma y por aquellas oportunidades que llegan en mi caminar de servicio, de intercesión, que el Señor pone en el camino. Hablemos un poco y clarifiquemos un concepto para seguir con otra idea. ¿Qué es la economía de la salvación? Quizás alguno no tiene claro ese concepto. ¿Qué es la economía de la salvación? Partamos del sentido originario de la palabra. Proviene de dos términos griegos. Una palabra que se llama oikos, que significa casa. Oikos y nomos, que significa ley, honor. Oikos, nomos, de ahí proviene la palabra economía, economos, de estos términos griegos. Oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley o norma, normas o leyes para una buena conducción de todo lo que interesa en la propia casa y entonces también de la vida de la familia que en ella vive. De ahí viene la palabra economía. De ahí se habla del término ecónomo, ¿no? ¿Han escuchado, no? Ecónomo, en algunas diócesis, en algunas parroquias, en algún grupo, se utiliza esa palabra. Alguien tiene la función de ser el ecónomo, como el administrador, que para que todo funcione en una casa, en una comunidad. Se trata de una labor que implica programación y ejecución para la conducción de una casa, para la administración de unos bienes. Pero no solo cómo administrar bienes, sino que indica el modo de programar y ejecutar un determinado proyecto. Entonces, cuando se aplica este concepto a la historia de la salvación y se habla en la iglesia de economía de la salvación, porque es un término que se utiliza en la iglesia, en el lenguaje del magisterio, que tiene todo un sentido, si aplicamos este concepto a la historia de la salvación, y este es el sentido, pues fácilmente comprendemos que cuando hablamos de economía de la salvación, nos referimos sobre el cómo Dios ha proyectado, programado y ejecutado el plan de salvación que en su infinita misericordia ha querido para nosotros. ¿Ok? No sé si me di a entender. Traducción en palabras más concretas. Cuando se habla de economía de salvación, se refiere a cómo Dios ha programado, proyectado y ejecutado y ejecutando y ha ido ejecutando el plan de salvación. Dios hizo un plan que Él conoce y que se ha ido revelando en la historia y en la plenitud de los tiempos en Jesús y que se sigue ejecutando un plan de salvación que en su infinita misericordia ha querido para nosotros. Cuando se habla de la economía de la salvación, es el proyecto de amor que Dios soñó, construyó, sueña y construye con la humanidad, que es su casa,
con la humanidad entera que Él ha querido hacer su familia. Recuerden, Gálatas 4, 4 al 7, ¿no? Dios, en la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, ¿para qué? Para hacernos hijos suyos en Él. De modo que ya no fuéramos esclavos, sino hijos, hijos en el Hijo, hijos suyos y por lo tanto herederos, herederos, herederos. Ese es el proyecto de Dios por excelencia. Y en la iglesia de la cual somos parte, ¿cuántos aquí son bautizados? Que levanten la mano, los bautizados, los miembros de la iglesia. Y dirá San Pablo en Efesios 2:19, en la iglesia, en esta iglesia, de modo que ya no somos extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, nuestra meta es el cielo, y familiares de Dios. Efesios 2:19. Por eso, cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 15, las parábolas tan conocidas, las parábolas de la misericordia, llamadas por muchos biblistas y teólogos, las parábolas de la misericordia, en Lucas, el Evangelio de la misericordia, recordarán las parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la moneda perdida, y la tan conocida parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Y saben, cuando uno lee el primer versículo y los primeros dos versículos, ese texto tiene un contexto específico. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle, dice Lucas 15:1. Y los fariseos y los escribas murmuraban, porque Jesús se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores. Entonces los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo estas parábolas. Ojo, ¿a quiénes dirige Jesús las parábolas? En el contexto, ¿no? A los fariseos. Se las está dirigiendo a ellos. ¿Y saben por qué? Les está dando duro a los fariseos ahí. ¿Saben qué les está diciendo? Ustedes no han ido a buscar la oveja perdida. Ustedes, hipócritas fariseos, no han hecho todo lo posible. Barrer la casa, limpiar la casa de Dios para encontrar a los perdidos, para que los perdidos entren, los que están fuera. Ustedes son como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que en lugar de alegrarse porque estos publicanos y pecadores se salven, se enojan, se molestan, se apegan a su moralismo falso, a su legalismo. Hipócritas. Jesús está dirigiendo a los fariseos. Les está diciendo, ustedes están cerrando la puerta a otros para que vuelvan a casa. A ustedes no les preocupa la salvación de las almas. Eso le está diciendo Jesús a esos fariseos con esas tres parábolas. A Jesús le interesa la salvación de las almas. ¿Y cuántos quieren ayudarle a Jesús en la salvación de muchas almas? ¿Quieren? Bueno, gloria a Dios, y así es. Gloria a Dios, y así es, porque aquí hay 168 intercesores. Imagínense ustedes, si 168
almas se comprometen con Jesús por la salvación de las almas, wow, muchos te agradecerán en el cielo. Y quizás no los conozcas aquí, pero los conocerás en el cielo. Y en este proyecto de amor, la intercesión es vital y podemos ser partícipes activos. Quiero leerles dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 206, numeral 206, y el numeral 2606. 2606. Y aquí nos dirá el papel de la intercesión en la economía de la salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica. Escuchen. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2606, perdón. 2606. Todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación. Ojo, repito esto, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. ¿Cuál fue el grito del Verbo encarnado? Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El numeral anterior está hablando al respecto. El numeral 2606 está dando seguimiento al numeral 2605, obviamente al anterior. He aquí que el Padre las acoge, todas las palabras dichas por Jesús en la cruz. Recuerden las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Dijo al discípulo, tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y dice el numeral 2606, he aquí, el Padre acoge todas estas expresiones de Jesús en la cruz y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. Todas las angustias de la humanidad, de todos los tiempos, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en Jesús, quiere dar a entender el catecismo a la Iglesia Católica. Es decir, nuestras intercesiones nunca serán en vano. Nunca, 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 nunca. Todas las súplicas e intercesiones hechas de todo corazón por la salvación de las almas están recogidas por Jesús en la cruz. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? De manera que dentro de la economía de la salvación, la intercesión juega un papel vital, insustituible. La salvación ha sido algo ya realizado por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y a la vez es algo que será consumado en la segunda venida de Cristo. Algo de lo cual meditamos en Adviento, sobre la venida de Jesús, en Adviento, Adventus, venida. Y nos enfocamos en
en esa triple venida de Jesús, la primer venida de Jesús en la encarnación, nos ha salvado mediante su pasión, muerte y resurrección. La venida presente hoy entre nosotros, viene Jesús a través del Espíritu Santo, en su presencia eucarística, en la iglesia, en la palabra, a través del Espíritu, y su segunda venida vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En la iglesia se utiliza un término. Nosotros estamos cuando se habla de la salvación, en el ya, o sea, ya ha sido realizada, hemos sido salvados por su pasión, muerte y resurrección, y hago mía esa salvación a través de la fe y la conversión, y a través de los medios de gracia en la iglesia, sacramento de salvación. Estamos en el ya y todavía no. Oigan bien, estamos en el ya y todavía no. Todavía seguimos en este combate por la salvación de las almas. El reino de Dios sufre violencia, Mateo 11:12, en palabra de Jesús, Mateo 11:12, y solo los violentos lo arrebatan, los que entran en este combate. Y dentro de la economía de la salvación, en este camino que Dios recorre con la humanidad, a medida que ésta va avanzando en su historia, la intercesión es vital. Y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo hoy, 2022 y hacia adelante. Yo creo firmemente que estamos viviendo tiempos escatológicos. ¿Qué se refiere a escatológicos? Pues vemos muchos signos, muchas señales, de las cuales Jesús habló con claridad. Si no, lean Mateo 24 y Mateo 25. El discurso escatológico de Jesús, la escatología, el estudio de los últimos acontecimientos, de la segunda venida de Cristo, todo lo que tiene que ver con los novísimos, la muerte, el cielo, el infierno, el purgatorio, escatología. Vivimos tiempos escatológicos. Hay signos muy claros. Tiempos determinantes son. Donde la intercesión es importantísima y será determinante. En julio del 2015 se dio una palabra profética en un encuentro internacional de intercesión en Quebec, Canadá, en julio del 2015, a través de una hermana llamada Christy Johnson. Y la palabra profética fue la siguiente, a través de esta hermana: yo, dijo el Señor, estoy empoderando a mis intercesores con un llamamiento celestial y una fortaleza inigualable. Ellos son mis armas secretas durante estos tiempos de turbulencia, y los estoy comisionando como mis agentes secretos para destruir los poderes de la oscuridad y los planes del enemigo. Sus oraciones de intercesión sacarán a la luz todo aquello que ha sido oculto en la oscuridad. Amén. Y esto, siempre que hay algo profético, estará conectado en la iglesia y con la iglesia. Por ejemplo, ahí aparece la palabra empoderamiento. Yo recuerdo que alguien me decía, no utilice esa palabra en la iglesia, ¿verdad? Eh, pero la palabra empoderamiento aparece ya en un documento de la iglesia, en el magisterio de la iglesia, en la exhortación alégrense y regocíjense, numeral 33. Ahí lo podrán leer. Exhortación alégrense y regocíjense, numeral 33 del Papa Francisco, donde dice: el espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. ¿Qué le parece? El Señor está empoderando a sus intercesores. Está levantando un ejército de intercesores. Y veo hoy un hambre y una sed de oración y un interés y un mover del espíritu muy fuerte en la intercesión.
en la iglesia, en diferentes grupos y movimientos apostólicos. El Papa Francisco en diciembre del 2020 vendría como a confirmar esta moción cuando en diciembre del 2020, yo les voy a compartir esa catequesis en el grupo de WhatsApp, habló sobre la oración de intercesión y el Papa Francisco dijo dentro de su catequesis, el mundo hoy sale adelante gracias a esa gran cadena de almas orantes e intercesoras. Muchos de ellos desconocidos, pero no para Dios. No para Dios. ¿Eh? El mundo sale adelante, dijo el Papa Francisco, gracias a esta gran cadena de almas orantes e intercesoras. Gracias a la intercesión. Cuando se lee el Evangelio, muchas veces enfocamos el ministerio de Jesús, el ministerio público, en la predicación, en la cura, la sanación y la liberación. Fue el ministerio de Jesús. Mateo 4, 23, 24. Y podríamos mencionar más versículos, pero menciono ese, Mateo 4, 23, 24. Jesús predicaba el reino de Dios, enseñaba en las sinagogas, curaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Y dirá Hechos 10:38, fue ungido con el Espíritu Santo y poder, pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el demonio. Pero hay algo que muchas veces se omite, y es que el ministerio de Jesús, una dimensión importantísima, que fue precisamente la intercesión. Jesús en su vida y en su ministerio, estoy seguro que la mayor parte de su vida la dedicó a la intercesión, a la oración, por la humanidad, por la salvación del hombre y de todos los hombres de todos los tiempos. Y dirá la carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 6. La carta a los Hebreos sí nos hablará en varios versículos claves sobre esta dimensión del ministerio de Jesús, de la intercesión. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 6 dice, mas ahora ha obtenido él, Cristo, un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. De hecho, aquí mi Biblia hablará a partir de este versículo como un subtítulo, Cristo mediador de una mejor alianza, ¿no? De la nueva alianza y eterna, de una mejor alianza que la anterior, que la antigua alianza, de una mejor alianza, de una alianza superior. Mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor. ¿Y cuál es ese ministerio? Él es mediador, es decir, intercesor. Intercesor. Él es el mediador en el sentido absoluto de la palabra, de una forma que nadie más lo puede ser. Jesucristo. Todos los demás intercesores, los santos, incluyendo a la Virgen María, que es por supuesto intercesora también por excelencia y por encima de todos los santos, María, que fue concebida sin pecado original, en razón de su inmaculada concepción y de estar llena totalmente de gracia, pero incluso María se refiere a Jesús, a la intercesión de Jesús, está referida a Jesús. Ella es la que nos dice, hagan lo que Él les diga, Juan 2:5, ¿no? El texto tan conocido en las bodas en Caná de Galilea. El objetivo principal de la mediación de Jesús es que cada persona humana pueda restaurar su amistad con Dios Padre.
Y la expiación de los pecados realizada en la cruz, como dice el Catecismo en el numeral 2606, pueden leer 2605 y 2606 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos va a dar a entender que la entrega de Jesús en la cruz y su oración en la cruz fue el mayor acto de intercesión de Jesús. Y él en la cruz, nos dice Colosenses en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud. Colosenses 1, 19 y 20. Y atención. Y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en el cielo y en la tierra. La cruz fue el mayor acto de intercesión de Jesús. Pero Jesús resucitó. El mismo crucificado es el mismo resucitado. Y él, en el cielo, a la derecha del Padre, escuche bien, Jesús continúa su ministerio de intercesión. ¿Quieren que se los compruebe? Bueno, basta leer unos 2 versículos claves al respecto, como es Romanos 8:34. Fíjense que les estoy dando bastante contenido bíblico porque esto es formación. Esto es formación. En Romanos 8:34 dirá San Pablo: ¿quién nos condenará? ¿Quién? Y en forma de pregunta dice el apóstol: ¿acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios Padre, y que intercede por nosotros? Romanos 8:34. Nos dice San Pablo: no tengamos miedo, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién nos condenará? Si Jesús está a la derecha del Padre y Él intercede por nosotros. Y Él sigue intercediendo por nosotros y por la humanidad entera. Y en la carta a los Hebreos, vuelvo a la carta a los Hebreos, que hablará mucho de esta dimensión del ministerio de Jesús. En Hebreos 7:25 dirá, Hebreos 7:25, de ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, Jesús, ya que está siempre vivo. Hebreos 7:25. Jesús está siempre vivo, ha resucitado, está siempre vivo para interceder en su favor, en nuestro favor, a todos los que vengan a Él. Amén. ¿Se dan cuenta? El ministerio de intercesión de Jesús continúa. Y esto es bastante fuerte, apasionante y desafiante para nosotros. La intercesión de Jesús no cesa hasta que venga a juzgar a vivos y muertos. Mientras tanto, la salvación de las almas es la prioridad, es la razón de ser de la intercesión. Y es la razón de ser de la iglesia, la salvación de las almas, la salvación del mundo. Y la iglesia somos nosotros, los bautizados, llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes en Jesús. Sacerdotes, para estar con Él, para con Él, junto a Él, ser intercesores. La intercesión es ser colaboradores de Cristo en una misión muy grande, muy desafiante, la salvación de las almas. Jesús en la cruz fue víctima y victorioso a la vez, diría
Cardenal Raniero Cantalamessa hace poco en una predicación de Adviento. Diría, Jesús en la cruz fue víctima y victorioso. La cruz no fue derrota, fuerza de salvación. ¿Queremos colaborar con esta misión de Jesús? Levanten la mano los que están dispuestos, los que quieren. Piénselo 3 segundos, ¿no? Piénselo 3 segundos. Porque ¿sabe qué implica esto? Implica decir como el apóstol Pablo en Gálatas 2, 19 y 20, con Cristo estoy crucificado. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Implica hacer de mi vida también, ofrecerme como ofrenda, diríamos, como víctima, como ofrenda. Dice San Pablo en Romanos 12:1, ofrézcanse a ustedes mismos como ofrenda viva, real, a Dios. Bueno, digámosle al Señor, Señor, aquí estamos y queremos ser colaboradores tuyos por la salvación de las almas y de una manera especial en la intercesión, en la oración. Con la intercesión entramos en un círculo donde participamos de la misión de Jesús y Él nos hace capaces de oír el clamor de las almas, nos da su sentir. Jesús es el intercesor entronizado a la derecha del Padre y el Espíritu Santo en nuestro interior es el intercesor que mora en nosotros y nos une a Dios en nuestra intercesión. Por eso dirá San Pablo en Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 y 27, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque muchas veces no sabemos cómo orar, pero Él intercede por nosotros, dentro de nosotros, con gemidos inefables. Él es el intercesor interior que nos une a Dios en nuestra intercesión y nos dará esta capacidad de tener deseo, pasión, ardor por la salvación de las almas. Pidamos esa gracia al Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, ven en ayuda de mi debilidad, enséñame a orar como es debido, haz de mí un intercesor, intercede en mí, dentro de mí. Mueve mi corazón, mueve mi mente, mueve mi ser. Y úneme a Jesús en el amor, en la pasión por las almas. Jesús nos llama para ser sus colaboradores en la intercesión, algo que debemos considerar un gran don y deber, una gracia. Otro punto, un punto importante, ¿no? Hemos hablado un poco de qué es la economía de la salvación. Les he dicho en otro punto la importancia de la intercesión en la economía de la salvación. Y agreguemos un punto más. La intercesión es una acción misionera. Es una acción misionera. Anótelo en grande. Tengámoslo claro. La intercesión no es una acción pasiva. No crean que es una acción pasiva. No. Es una acción misionera. Quizás usted diga, yo quiero evangelizar y siente que no lo está haciendo porque no está predicando o no está saliendo a muchos pueblos o comunidades. Hay quienes pues reciben este llamado, ¿no? De evangelizar, de ir a predicar, de misionar en el sentido estricto de la palabra. Pero déjeme decirle que usted como intercesor es un misionero. La intercesión es una acción misionera. Y con la intercesión podemos llegar a cualquier lugar de la tierra. No hay límites, no hay fronteras.
Interceder es colocarse delante de Dios en favor de los hombres, es ver la necesidad de la intervención de Dios en diferentes situaciones de tal manera que su propósito, ¿eh? Intercedemos para que se cumplan las personas, para que se lleve a cabo, para que su misericordia se manifieste. No hay límites para la oración de intercesión. Todo intercesor es un misionero, aunque no sea conocido, pero sí conocido para Dios. Pero sí conocido para Dios. La intercesión es una acción evangelizadora. Una acción evangelizadora. Quizás muchos conocen este ejemplo, ¿no? Los dos patrones de las misiones, ¿saben cuáles son? Sé que aquí muchos lo saben, ¿eh? Incluso yo en otro momento lo he mencionado. San Francisco Javier, que se celebra el 3 de diciembre, gran misionero, que recorrió muchas distancias evangelizando, predicando el Evangelio a Jesucristo, quiso llegar hasta China, murió de camino, un gran misionero, y Santa Teresita del Niño Jesús, que se celebra el 1 de octubre, que nunca salió de su convento, que siempre estuvo dedicada a la oración, una monjita de clausura. Y ella sentía en su alma el deseo de predicar, de ser misionera, pero el Señor la llamó al convento. Y ahí entendió que sí, que en la oración ella podía ser una gran misionera, incluso alcanzar más almas que con muchas predicaciones, que si es necesaria la predicación, oremos por predicadores, por evangelizadores, incluso para eso existe Proyecto Timoteo, ¿no? Pero la intercesión tiene un alcance más allá de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. Y el intercesor que tiene claro que su oración y este servicio es misionero, es evangelizador, ora, repito, hasta que algo pase, hasta que Dios manifieste su querer y su poder donde sea y con quien sea. Y ojo, cuando uno dice orar hasta que algo pase, no es forzar la voluntad de Dios, más bien es comprender que la voluntad de Dios es salvar, sanar, liberar, bendecir y por lo tanto orar hasta que Dios salve, bendiga, actúe, hable, insistir, persistir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el libro, por ejemplo, del Eclesiástico, en el capítulo 35, versículo 17, me encanta este versículo que dice lo siguiente: la oración del humilde atraviesa las nubes y hasta que no sea escuchado, hasta que su oración no llegue a su término, no se consuela él, es decir, no descansa y no desiste hasta que Dios haga justicia a los justos y ejecute su voluntad. Y Jesús mismo habló de esta intensidad en la oración en Lucas capítulo 18, versículo 1. Y es necesario orar sin desfallecer. Y cuando habla acá de el juez inicuo y la viuda inoportuna. ¿Recuerdan esta parábola de Jesús? Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo entonces Jesús: y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche y les hace esperar. Les digo que les hará justicia pronto. Él actuará. Wow, está diciendo Jesús: oren sin desfallecer. Hasta que Dios
manifieste su amor, su justicia, su misericordia. Interceder hasta que algo pase. Como dice Monseñor Ramón de la Rosa, y he solido repetir esa frase de él por acá, decía en una ocasión, hay que orar por el enfermo hasta que se sane o hasta que se muera. Y me gusta agregar, y si muere, no muere. Con tanta oración, se salvará. Dios manifestará su misericordia, su compasión, su poder. Muchas cosas que acontecen en la iglesia, en la tierra, muchas cosas que quizás incluso no acontecen, es por la intervención de Dios como consecuencia de la acción conjunta y armoniosa de muchos intercesores. Y en cuanto más estamos en intimidad con Dios, en cuanto más nos dejamos inundar por la gracia y el amor de Dios, más nuestra intercesión se va a asemejar a la de Jesús, tornándose, convirtiéndose nuestra vida en una entrega de vida por los hermanos. El intercesor que se asemeja a Jesús y siente el deseo de salvación de las almas es incansable hasta el final. Es incansable hasta el final. Para seguir adelante, porque el tiempo se nos va, tengamos claro que la intercesión y la evangelización caminan unidos. Amén. No son inseparables. La intercesión es una acción evangelizadora y poderosa. Y los intercesores unidos somos un cuerpo vivo y poderoso para la evangelización del mundo, para la salvación de las almas. Estamos hablando en ese contexto. Fíjense que esta semana tuve una experiencia muy bonita. Hoy comentaba con mi esposa precisamente. En la Eucaristía, que es intercesión por excelencia, ¿no? Que recoge toda la oración y las oraciones y reúne todas las formas de oración, entre ellas la intercesión. Pues hay un momento en Eucaristía, ¿no?, donde oramos por nuestros difuntos, por las almas de los fieles difuntos. Y pues siempre tengo presente a muchas personas en cada Eucaristía. Y siempre ofrezco la Eucaristía, ese momento, y vienen a mi mente, a mi corazón, desde hace muchos años, algunos familiares o amigos o hermanos, algunos de una manera más constante, otros que en algún momento en la Eucaristía se me puede ir un nombre, pero viene un nombre nuevo, alguien que recién ha fallecido, pero hay un hermano por el que siempre venía a mi mente en la Eucaristía, ¿no? Un hermano que fue líder de la iglesia, que fue un evangelizador, que falleció ya hace algunos años. Él durante su vida fue un gran evangelizador, no lo juzgamos, no lo juzgo, y en algún momento pues se separa de su esposa y siguió su misión evangelizadora sin pues estar con otra persona, pero a pesar de esta circunstancia de su vida, y solo Dios conoce los corazones, fue un gran evangelizador, un hombre que conocí, y, y siempre en las Eucaristías su nombre venía a mi mente, a mi corazón, ¿no? Señor, te pido por su alma, sálvalo, dale el descanso, por la salvación de su alma. Y esta semana, me llamó un hermano que también lo conoció a él y me contó la siguiente experiencia.
A él lo llamó otra persona que fue muy cercano a este hermano, y esta persona eh, pues le comenta que tuvo un sueño, ¿no? Se sueña con esta persona, por el cual siempre lo he tenido presente en la Eucaristía, ¿no? En mi corazón, uno de los que he tenido siempre presente. Y en el sueño, pues este hermano, eh, yo creo, yo creo que Dios sí puede hablar de estas formas. Dios puede hablar de estas formas eh, en algunos momentos. No siempre, hay que discernir, pero creo que puede hacerlo. Y en el sueño, pues este hermano por el cual les digo que falleció hace unos años, le decía a este hermano, estoy bien, estoy bien, estoy muy bien. Y les decía, ya no oren por mí, estoy bien. Porque recuerden que si un alma está en el cielo, en la gloria del Padre, ha alcanzado la plena santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14, pues ya no necesita nuestra oración, más bien Él se vuelve un intercesor. La intercesión de los santos, de la iglesia triunfante, nos beneficia a nosotros, la iglesia peregrina, y nuestra oración, la iglesia peregrina en este mundo, ¿eh? Pues nuestra oración, nuestra intercesión beneficia a la iglesia purgante, a las almas de los fieles difuntos, a las almas del purgatorio. Y pues me alegró mucho esta experiencia, ¿no? Y Dios sabrá si el sueño que tuvo este hermano es una manifestación clara, concreta. Uno lo guarda en su corazón, uno lo cree, sí, porque la intercesión tiene poder, ¿no? La intercesión tiene poder. Fíjense, orar por la salvación de las almas hasta el final. Ahora, cuando hablamos de la intercesión en la economía de la salvación y hablamos de que Jesús es el intercesor por excelencia, eh, hay otro punto importante que mencionar aquí rápidamente. El papel, el papel de María en la economía de la salvación. El papel singular, único, de María en la economía de la salvación. María, tengámoslo claro, el que Jesús sea el único mediador entre Dios y los hombres, por excelencia, 1 Timoteo 2:5, esto no minimiza el papel de María, al contrario, María es mediadora de todas las gracias, ¿eh? Algo que ha sido afirmado por tantos santos, doctores de la iglesia y papas, más Cristo, ¿no? Eh, mediador por excelencia, el Salvador, el Señor. María, Madre de Cristo, María, nuestra Madre. Y muchas gracias pueden llegar a nuestra vida por las manos de la Inmaculada Virgen María. Porque ella, en la economía de la salvación, ella, escuche bien, ella tiene una mediación única ante el mediador por excelencia, Jesucristo, que está junto al Padre. ¿Me doy a entender? Ella tiene una mediación única ante el mediador por excelencia, Jesucristo, que está junto al Padre. Repito, cuando la palabra de Dios cita a Jesús como único mediador entre Dios y los hombres, esto no minimiza, no acaba con la mediación de María. Al contrario, la eleva,
porque María es madre de Cristo y por lo tanto tiene una mediación única ante Jesucristo, ante Jesucristo. Y esto lo dice el magisterio de la Iglesia tengo en mis manos el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, nos dice en el número 60, vean qué hermoso lo que dice el Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, número 60, uno solo es nuestro mediador, según la palabra del apóstol, porque uno es Dios y uno el mediador de Dios y de los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como precio de rescate por todos. Pero la función maternal de María para con los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, antes bien muestra su eficacia. Porque todo el influjo salvífico de la bienaventurada Virgen en favor de los hombres no nace de ninguna necesidad, sino del divino beneplácito y brota de la superabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, de ella depende totalmente y de la misma saca de Cristo. María saca toda su eficacia, la intercesión de María saca de Cristo toda su eficacia y lejos de impedirla, fomenta la unión inmediata de los creyentes en Cristo. La bienaventurada Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios junto con la encarnación del Verbo Divino por designio de la Divina Providencia, fue en la tierra la excelsa Madre del Divino Redentor y en forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Jesús, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia. Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la anunciación y la mantuvo sin vacilación al pie de la cruz hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. La Iglesia no duda en atribuir a María un tal oficio subordinado, lo experimenta continuamente y lo recomienda al amor de los fieles, para que apoyados en esta poderosa protección maternal se unan más íntimamente al mediador y salvador a través de María. He leído el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, del número 60 al 62. Tengamos claro que el poder de intercesión de Nuestra Señora ante Jesús es tan grande que en la doctrina católica ella es exaltada como la omnipotencia suplicante. O sea, aquella que por medio de su súplica a su Hijo todo lo puede alcanzar, sino el ejemplo clarísimo y bíblico allá en el capítulo 2 de San Juan, versículo 1 al 11, en las bodas, en la boda, en Caná de Galilea, María es capaz, con su intervención, con su intercesión sencilla, humilde, ante Jesús, de acelerar su hora, de acelerar su hora. Y rescato algo aquí que dice el documento del Concilio Vaticano II, en numeral 62 al final, apoyados en esta protección maternal, nos unimos más íntimamente al mediador, al intercesor por excelencia, Jesús, Jesús. Pidámosle a María esta gracia de poder estar más unidos al mediador por excelencia, Jesús, y poder experimentar en nuestro corazón esta pasión por la salvación de las almas. Amén. Ahora, entonces, el Señor procura intercesores que a través de la oración de intercesión puedan colaborar en la salvación de toda la humanidad. Que tengan parte
en este plan de salvación, en la economía de la salvación, que ya les expliqué qué significa el término economía de la salvación. En la economía de la salvación, el Señor llama a todos los bautizados para que colaboren, y para esto dispensa sus dones, nos da su gracia y nos envía a esta misión. Llamados a colaborar con la misión intercesora de Jesús. Pidamos mucho, mucho esta gracia. Pasión por las almas. Deseo de salvación de las almas. Sintamos este peso en nuestro corazón como intercesores. Como intercesores. Si no lo sentimos, algo está fallando. Bueno, pide la gracia a María y a través de María, la oración de María, de unirme más íntimamente al único mediador, Jesucristo. Jesucristo. Pero algunos consejos prácticos. Algunos consejos prácticos, anótenlos rápidamente, ¿no? Para ser un intercesor, que podamos crecer, para ser intercesores por la salvación de las almas, con este sentir, con esta claridad, con este movimiento en nuestro corazón, por el cual ofrendamos nuestra vida, por el cual ofrendamos nuestra oración, por el cual hacemos una intercesión fervorosa, ardiente, para que realmente esa alma se salve, esa persona se salve, ese familiar muera en gracia de Dios, para que Dios intervenga en tal circunstancia, en tal situación. Tenemos que sentir esa pasión por las almas. Número uno, consejos prácticos. Debemos estar dispuestos a separar un tiempo precioso de nuestras vidas de oración día a día. Parece obvio, pero hay que mencionarlo. Parece obvio. Y demás, decir a intercesores, tienes que tener un tiempo día a día de oración, negarnos a nosotros mismos y hacer de nuestra vida un sacrificio vivo. Y si nos volvemos íntimos de Jesús, número dos, si nos volvemos íntimos de Jesús, Jesús va a poner en nuestro corazón el sentir que hay en su corazón. Y nos va a hacer también experimentar el dolor, el quebrantamiento, nos va a dar su compasión para identificarnos con el sufrimiento de muchos. Esa es la clave número dos, como consecuencia de lo primero. Recuerden que la primera es estar dispuesto a separar un tiempo precioso de nuestras vidas para estar con Jesús, para orar, para ser íntimos y para hacer sacrificios, negarnos a nosotros mismos y decir como Pablo, con Cristo estoy crucificado en Gálatas 2:19. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y número dos, si Cristo vive en mí, Él pondrá en mí lo que hay en su corazón. Quizás como intercesor, de un momento a otro, tú sientes de un momento a otro un dolor, un quebrantamiento interior, inquietud, turbación, depresión, y quizás tú dices, ¿por qué siento esto? Oye, muchas veces el Señor pondrá en ti, te hará experimentar el dolor, el sufrimiento, el sentimiento de un momento a otro que otros están viviendo, para que tú ores en ese momento, para que tú ores por los que están pasando depresión, por los que están pasando ansiedad, por los que están pasando un quebrantamiento, por los que están pasando
esa situación que tú estás sintiendo. El Señor nos hace sentir la carga de su corazón, el dolor que hay en su corazón, para que oremos en esa dirección. Y eso se capta si crecemos espiritualmente y si crecemos en la unión con Jesús. Se capta, se discierne, se comprende. ¿Sí me estoy dando a entender? Número 3, el Espíritu Santo da el don de la intercesión. Pide cada día al Espíritu Santo el don de la intercesión, la vocación de la intercesión. Invoca cada día al Espíritu Santo, todos los días. Dile al Espíritu Santo, te necesito hoy más que ayer y menos que mañana, te necesito cada día más. Esencialmente, como estos 3 consejos prácticos. Muy bien. Le damos gloria a Dios por esta noche. El sentido de la oración de intercesión es la salvación del mundo y la salvación de las almas. Sigamos orando por la salvación de aquellos que el Señor ponga en tu corazón, siempre atentos cada día a esto. Mañana nos vemos, vamos a estar compartiendo dentro de este taller, les presento un poco el panorama. Vamos a seguir hablando de la misión del intercesor en el plano de la salvación. Recuerden que el taller se llama Interceder para Salvar Almas. Lleva un hilo conductor específico en esta temática. Estaremos hablando aún de la misión del intercesor en el plano de la salvación de las almas y iremos profundizando más en otros aspectos. Hablaremos del combate para la salvación de las almas. Realmente entrar en esta misión es entrar en un combate, es meterse en un terreno fuerte, pero que no debemos tener miedo, porque el que está con nosotros ya ha vencido, es más grande que el que está en el mundo, pero cuando nos metemos con la salvación de las almas, hay un combate, ¿no? Con aquel que quiere la perdición de las almas. Estaremos hablando de la adoración eucarística, un tema muy hermoso que como central dentro de esta línea y cómo capacita al intercesor para el combate y la adoración eucarística ante Jesús, Eucaristía como un elemento vital en la intercesión para salvar almas. Y seguiremos hablando, ¿no?, de cómo Dios está preparando un ejército, está levantando un ejército de intercesores y cómo debe ser el entrenamiento permanente del intercesor para el combate y para la salvación de las almas. Ahí estaremos hablando de algunos de estos puntos, pues mañana, el viernes, y si Dios lo permite, el sábado, que son estas cuatro sesiones. Gloria a Dios. Terminemos diciendo, como dicen las religiosas de la cruz, que fueron fundadas por Concepción Cabrera de Armida, Conchita Cabrera, muy conocida en México. ¿La conocen? Concepción Cabrera de Armida, la beata Concepción Cabrera de Armida, que fue madre, esposa, y que fue una gran mística, una gran intercesora, una mujer que entregó su vida como intercesora, como alma orante, como mística, por la salvación de las almas, que fundó las obras de la cruz. Y a ella el Señor le regaló esta oración, y ella solía decir: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.
Si tienes alguna persona en tu corazón, familiar, esposo, hijo, eh, haz esta oración. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalo. Jesús, Salvador de los hombres, sánalo. Jesús Salvador de los hombres, libéralo. Jesús, Salvador de los hombres, rescátalo. Jesús, Salvador de los hombres, levántalo. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche. Te adoramos a ti, Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu amor, porque me amaste y te entregaste por mí. Jesús, 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 aquí estamos. Aquí estamos. Te damos gracias por tu intercesión continua y permanente ante el Padre, por nosotros, por toda la humanidad. Oh Jesús, Jesús, pon en nosotros tu querer, tu sentir, tus sentimientos, tu compasión, tu misericordia, tu amor, que podamos nosotros también sentir, tener en nuestro corazón tu amor, tu compasión, tu pasión por la salvación de las almas, de los hombres, de las mujeres. Dile al Señor, utilízame, Señor, por la salvación de las almas, donde tú quieras. Donde tú quieras. Mueve mi corazón, Espíritu Santo, siempre. Hazme un instrumento de intercesión poderosa, Espíritu Santo. Y muéveme tú cada día. Y trae tú esas personas por las cuales tú quieres que ores. Cuando tú quieras. Y lléname de tus dones, de tus carismas, de tu fuego, de tu fervor, de tu gracia. De tu amor. Que no me quede encerrado, encerrada en mí mismo, en mis pecados, en mis miserias, en mis debilidades, sino que a pesar de ellas, mire el dolor, la miseria, la necesidad de los demás y sea mi vida instrumento de salvación. Como tú, Jesús, dijiste, el Padre no quiere que ninguno de los pequeños que Él me ha confiado se pierda. Jesús, aquí estamos para ser colaboradores tuyos en esta historia de salvación, en este momento de la historia que nos toca vivir, que nuestra vida sea en ti, contigo, por ti, para ti. Haz de nosotros intercesores según tu corazón. Gloria a ti, Jesús. Alabado seas. Santo es tu nombre. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos mañana y pueden invitar más personas. No hay ningún problema. Pueden invitar a más hermanos y hermanas a este taller, aunque no hayan estado hoy. Buenas noches.